un día cualquiera me pregunté cuál sería el número más importante. Y concluí que el número más importante es el número 1. El número 1. Por dos razones. En primer lugar, porque el número 1 precede a todos los demás. Bueno, inmediatamente me vino a la mente la escritura que dice, yo soy el primero. En segundo lugar, porque el número 1 está en todos los demás números. El número 2 son 2 unos. El número 3 son 3 unos. Y el número 10 son 10 unos. Y 1.000.000 es 1.000.000 de unos. Quiere decir que el número 1 precede a todos los demás, pero está en todos los demás. Claro, me vino a la mente el versículo que dice, y creo que lo leyó el hermano que comenzó el culto, allá como preámbulo, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. En esa reflexión que me hice acerca de cuál era el número más importante, me di a la tarea de pedirle el certificado de nacimiento a la palabra 1, el registro de nacimiento, pues para conocer su origen y su significado en su momento, significado original. Encontré que 1 viene de la palabra unus, que es una palabra latina, que quiere decir único. De tal manera que entonces me di cuenta que no solo el 1 expresaba el primer numeral, sino que también la idea original era de hablar de algo que está unificado, sin dividir y sin igual. El número 1 tiene esa característica, que si usted lo divide, deja de ser 1. Si usted divide el 1 en 2, ya no es 1 sino medio. Si usted divide el 1 en 3, ya no es 1 sino 1/3. Entonces, 1 por esencia es indivisible. Entonces de ahí que esa palabra 1 estaba asociada a lo único, a lo singular, a lo extraordinario, a lo excelente. También me di cuenta que esa palabra tenía un uso múltiple, es decir, múltiples usos. Cuando se habla de unidad, es la cualidad de 1. Cuando se habla de unificar, es hacer 1. Cuando se habla de unión, es la acción y el efecto de unir. Cuando se habla de reunir, es volver a unir. Cuando hablamos de unidor, es el que une. Y cuando hablamos de unitivo, es el que tiene la virtud de unir. También me di cuenta que era una palabra que se usaba como prefijo, es decir, antes de otra palabra, para darle a la palabra que seguía un significado especial. Y ustedes me van a ayudar. ¿Qué quiere decir unísono? Un solo sonido, a una voz. ¿Qué quiere decir unicelular? Una sola célula. ¿Qué quiere decir unicolor? ¿Qué quiere decir unicornio? Solo cuerno. ¿Qué quiere decir
Bueno, es que tengo una lista larga. Uniforme, unigénito, unilateral, unipersonal, unisexual. Entonces pensé en el protagonismo del uno en la historia bíblica. Porque si yo me quedo hablándole de matemáticas y de gramática, nos aburrimos. Y no vinimos a eso, ¿cierto? Vinimos a hablar de la palabra de Dios. Y del Dios de la palabra, Jesucristo. Entonces, pensé en el protagonismo de uno en la historia. Abrí mi Biblia y me encontré con el relato del Génesis. Y me di cuenta que el Señor creó un Adán y una Eva. Y me dije, ¿y por qué no creó 10 Adanes y 10 Evas? Porque, entre otras cosas, la tarea que les encomendó tenía dos aspectos. Un aspecto de procreación y otro aspecto de administración. Cuando el Señor bendijo a la pareja, les dio 3 verbos de procreación y 2 de administración. Eso de llenar la tierra, ¿cierto? De multiplicarse. Eso tenía que ver con el ejercicio de la capacidad que Dios le había dado al hombre de procreación. Pero también le dice que se enseñoree y que sojuzgue. Eso ya tiene que ver con administración. Ahora, para administrar una finca tan grande, oiga, la tierra es una finca grande, ¿cierto? Eso uno diría, no, a uno le va a quedar grande. Y para llenar una tierra de habitantes, también uno dice, a uno le va a quedar difícil. Pero Dios es así. Creó un Adán y una Eva. A ellos les encomendó la tarea y parece que la han cumplido bien. Porque ya somos como 7,000 millones. Claro que nosotros hemos colaborado. Yo colaboré con 4. Y los paisas colaboran hasta con 10. ¿Sí? Hemos hecho bien esa tarea. Pero también me di cuenta, hermanos, de la manera como el Señor, nuestro Dios, respondió a las crisis de la humanidad, porque la humanidad ha tenido crisis, muchas. ¿Sí? En su momento, el Señor respondió a una crisis con un Noé, a otra crisis con un Abraham, a otra crisis con un Moisés, a otra crisis con un David. Y para solucionar de todo el problema de las crisis, un Jesús. Un Jesús. Un Jesús. Y me puse a estudiar algunos milagros. Bueno, la Biblia está llena de milagros. Había una multitud que alimentar y no había plata. No estaba la cajita esa de cartón. Pero entonces estaba el Señor. El Señor es el dueño de la cajita. Y el que le inspira a uno para llenar la cajita. Oiga, ¿verdad que Dios nos ha inspirado, cierto? Gracias, hermano Monti, anoche. Y gracias hoy el hermano Rude. Dios los usa. Y yo pensaba dar una suma y como que Dios trató conmigo y me metí la mano al bolsillo. Y esto amerita dar más. ¿No? ¿A cuántos le pasó? Uy, gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor esta mañana. Dios es bueno, ¿verdad, hermano?
Alimentar una multitud, ¿qué problema? ¿Cuántos hay aquí? ¿4,000, 5,000? Ayúdeme. 6,000. Bueno, ese día creo que había más porque eran 4,000 sin contar ¿qué? Es como si me dijera el Señor a mí, dele de almuerzo a todos. Bueno, eso pasó, había que alimentar la multitud. Pero aquí lo llamativo es que mientras los discípulos sacaban la calculadora, bueno, creo que no había calculadora, ¿cierto? Sacaban el lápiz y el papel para hacer cuentas y decir, no, esto está complicado. Alguien observó que había un muchacho. ¿Y qué era lo que tenía el muchacho? 5 panes y ¿cuántos pescados? La hermana dice que 5. Vamos a ver. Creo que eran 2, ¿cierto? Eso, 2. Y entonces, ¿quién iba a creer? En un muchacho estaba la solución. Claro que ese muchacho no hubiera sido solución si él no hubiera llevado esa ración a las manos del Señor. Me puse a mirar, a observar el momento en que el gigante Goliat, bueno, no les voy a hablar mucho de la descripción de él, ustedes la saben de sobra. Él lo que pedía era que le dieran un hombre que peleara con él, un hombre. Deme un hombre. Y entonces todos se miraban a dónde estará ese hombre. Y no aparecía por ningún lado. Ese gigante era miedoso. Pero apareció un muchacho. Un muchacho. ¿Y quién se iba a imaginar que la solución Dios la tenía en un muchacho? Pero es que nuestro Dios es así. Extraordinario nuestro Dios. Maravilloso nuestro Dios. Especial nuestro Dios. ¿Quién como Él? No hay otro. Singular. Único. Y claro, esos son relatos bíblicos. Respuestas a crisis, a situaciones difíciles. Pero claro, como uno es un poco inquieto y travieso, puse a funcionar mi lógica y mi razón para construir un argumento. Y me dije, si existe un Dios omnipotente, ¿para qué otro? Si existe una sola doctrina, otra no tiene sentido. Si existe un solo Dios, ¿para qué otro? Si hay un solo mediador, otro está de más. Y si hay una sola cabeza, la otra también no tiene sentido. Como dijo un predicador hace algunos años, uno es suficiente. Aquí solo necesitamos uno. Con Él nos basta y nos sobra. Basta y nos sobra. Encontré algo interesante para mí, y yo dije, esto puede ser interesante para los hermanos también. Encontré que hay un punto donde todo se une y gira. ¿Quién iba a creerlo? Y es una ley que se ve en todos los cuerpos físicos existentes. Los físicos lo llaman el centro de gravedad. El centro de gravedad de un cuerpo es el sitio donde confluyen todas las fuerzas de ese cuerpo y donde si usted coloca el cuerpo ahí, sobre ese punto, el cuerpo está en equilibrio. Si usted agarra una tabla y le pone un dedo por debajo, en este caso un CD,
usted no le puede poner el dedo sino en un solo lugar para que el CD quede en equilibrio, ¿cierto? Ese punto donde usted pone el dedo para que el CD quede en equilibrio se llama centro de gravedad. Les voy a contar algo. El centro de gravedad suyo y mío está en el ombligo. O sea que nosotros también tenemos nuestro centro de gravedad. Es el punto donde todo el peso corporal confluye, a no ser que uno de pronto sea un poquito comilón y entonces se le desplace el centro de gravedad. Sí, puede ser. Pero digamos así, en términos normales, ese es el centro de gravedad. Y me di cuenta que el universo, ¿cuántos han oído hablar de universo? Que la palabra universo está compuesta de la palabra uno y la palabra versus. Y que quiere decir el punto central y lo que lo rodea. O sea que el universo es el punto central donde todo lo creado confluye, donde todo se une y gira. Porque yo pienso esto, si hay un equilibrio en la creación, el que le dio el equilibrio es Dios. Y si el que le dio el equilibrio es Dios, Él es el centro de todo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Y claro, hermanos, por eso esos recintos donde van los jóvenes a estudiar y se reúnen en un solo sitio se llaman universidades. Universidad quiere decir el lugar donde un grupo de personas van a reunirse para estudiar una ciencia o una materia. Un sabio, bueno, digo un sabio de esos que surgen en el mundo cada 100 años, gente adelantada, gente que se ha dado a la tarea de decir cosas que a nadie se les ha ocurrido y que cuando las dijeron está loco. Galileo Galilei dijo que no era el sol el que giraba alrededor de la tierra, sino la tierra giraba alrededor de él, y le dijeron que estaba loco, y los religiosos de ese tiempo lo declararon hereje y lo metieron a la cárcel. ¿Cómo se le ocurre, señor Galileo Galilei, decir que la tierra gira alrededor del sol si es todo lo contrario? Y la Biblia, y se apoyaron en la Biblia. La Biblia dice, de donde sale el sol hasta donde se pone. Si se da cuenta, es el sol el que gira alrededor de la tierra. Y que entonces el personaje bíblico le dijo al sol, detente sol en Gabaón, porque el sol era el que se movía y la tierra estaba fija. Pero claro, lo que no se dieron cuenta es que las descripciones que tiene la Biblia son descripciones relativas de uno respecto a otro. No sé si a usted le ha pasado que usted está en un vehículo, en un semáforo o en una esquina y al lado se para otro vehículo y cuando él arranca usted cree que usted está rodando. Bueno, no es que se está rodando, es que el otro está arrancando. Y no es que el sol gire alrededor de la tierra, es que la tierra gira alrededor del sol. Entonces uno de esos sabios dijo, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Bueno, él observaba que tenía una piedra muy grande y no la podía mover y traía un apoyo y ponía una palanca y hacía fuerza y la piedra la levantaba. Lo que se le olvidó a este sabio es que podía traer el punto de apoyo y la palanca, pero necesitaba la fuerza para moverla. El único que puede mover el mundo es nuestro Dios. A Él sea la gloria. Ese es el brazo que se desnudó delante de todas las naciones para que todas las naciones de la tierra vieran la salvación de nuestro Dios. El título de esta reflexión, ¿cómo es? El más importante.
Y me puse a pensar, ¿quién es el más importante en la creación? Pues tiene que ser el creador. ¿No creen ustedes? Y por eso es que la Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque, está dando la razón, él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Pero claro, el Nuevo Testamento también aporta y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. El más importante en una creación es el creador. ¿Cuál es el más importante en la adoración? Bueno, el que es digno de adoración. La Biblia se dice en Hebreos que cuando se introduce el primogénito en el mundo, dicen, adórenle, ¿cuántos? Todos los ángeles de Dios. No me pregunte cuántos ángeles hay. ¿Usted sabe, hermano Monti, cuántos hay? Bueno, hermano Monti, que es sabio, no sabe. Yo tampoco. Pero dice que son miles de miles y de miles y de millones. Pero se le dice a todos esos millones de ángeles que la adoración tiene un centro. Y que el centro de la adoración en el universo tiene nombre. Y que ese nombre es Jesús. A él sea la gloria. Centro. El ataque del enemigo se centra en el más importante. Claro, usted sabe, cuando esto se me ocurrió ahorita mismo que estoy hablando, pero no sé si es coherente. Cuando usted va a matar una culebra, ¿la mata por la cola o por dónde la mata? Sí, por la cabeza. Entonces el enemigo sabe a dónde tiene que apuntar. Él tiene que apuntar al más importante. Por eso es que el ataque del enemigo está centrado en Jesús y su iglesia. Porque Jesús y su iglesia es lo más importante. Hermano querido, siéntase importante cuando el diablo lo persiga. Si el diablo no lo persigue, preocúpese. Pero si el diablo lo persigue es porque usted es importante. Reciba esa. En el nombre de Jesús. Amén. Oiga, esto me está resultando bueno a mí. Yo lo estoy disfrutando. ¿Cuál es el más importante en la Escritura? ¿Cuál es el tema de la Escritura y el personaje central de la Escritura? El Señor le dijo a los judíos, ustedes escudriñan las Escrituras, porque les parece que en ellas van a encontrar la vida eterna. Pero les quiero decir algo, les dijo el Señor, les voy a dar una primicia. Esas Escrituras, todas, dan testimonio de mí. Él se dio el lujo de decir, el protagonista de la Escritura soy yo. Aleluya. Gloria a Dios. Él es el más importante en cuanto a la expectativa y esperanza humana. Llamémoslo así. Si la humanidad tiene una gran necesidad, el más importante respecto a la solución de esa necesidad también tiene nombre. Y entonces la Biblia dice, ¿y en ningún otro hay salvación?
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y él se dio el lujo en su ministerio de decir frases desconcertantes para los que las escucharon en su momento. Digo, si alguno tiene sed. Entonces todos miraban para los estanques de agua, de los ríos, ¿cierto? Digo, no, si alguno tiene sed, aquí está el centro. Venga a mí y beba. Y se dio el lujo de decir, ¿hay trabajados y cargados? Levanten la mano. Entonces todos la levantaron y dicen, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y se dio el lujo de escribir a través de Isaías, yo, y fuera de mí no hay quien salve. Y claro, uno se pone a leer la Biblia y uno se deleita. Oiga, yo me deleito leyendo la Biblia, estudiándola. ¿Qué dicen ustedes, pastores? Eso es una delicia. Cuando los ángeles anuncian el nacimiento de Jesús, a los pastores dice, les tengo buenas noticias. Noticias tan buenas que van a ser de gozo para todo el pueblo. ¿Cuál es la noticia? Que les ha nacido hoy en la ciudad de David y yo me doy el lujo de repetirlo, y me deleito en repetirlo, un Salvador, y lo identifica que es Cristo el Señor. A Él sea la gloria. Pablo escribiendo a los romanos, allá terminando la carta, por ahí en el capítulo 16. Bueno, yo ayer decía que se sentó en un banco, que sacó el pergamino, que sacó la pluma, y bueno, es una manera de decir, ¿cierto? Bueno, eso es lo que estoy diciendo, que Pablo llegó y dijo, al único, no, dice así, sí, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre, amén. Y ahora el que se siente es Juan, y dice, oiga, Juan y Pablo no se conversaron esto, ¿cierto? Parece que cada uno recibió una revelación especial de Dios. Yo digo con ustedes, amén. A Él sea la gloria. Amén. Y Pablo le quiere decir algo a su pupilo, a su discípulo. Y le dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice la iglesia. Y se lo repite para que no se le olvide. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
Ahora bien, ¿cómo es el título de la enseñanza? El más importante. Aquí hay algo que Dios me inspiró a escribir anoche. Es lo siguiente. El más importante, que ya sabemos quién es, ¿cierto? Hizo de nosotros lo más importante para Él. Entonces yo puedo decir esta mañana, me atrevería a decirlo, yo soy el más importante para Dios. ¿Cuántos pueden decirlo? Sí. Cuando el Señor se encontró con la samaritana, Él le pide un favor a la samaritana, pero era para hacerle un favor a ella. El Señor es así. Le pidió un favor a la samaritana, pero la intención que Él tenía era hacerle un favor a ella. A veces Él le pide uno algo y dice, ay Señor, ¿para qué me pide? Pero tranquilo, es porque Él quiere darle a usted algo mejor. ¿Y no le ha pasado así? El hermano que dio los 20,000 y el Señor le devolvió 50,000. La necesidad del Señor ante la samaritana era salvarla. Y la necesidad de la samaritana era ser salva. Entonces se encontraron dos necesidades. Del más importante y la más importante para Dios. Bueno, uno se pone a leer textos y uno sí nota eso. Por ejemplo, tengo varios, pero voy a resumirme a este. Ustedes recuerdan cuando el Señor llegó a predicar a una casa y se llenó la casa. Y habían unos que querían traer un paralítico, ¿sí? Y cuando llegaron a la casa se encontraron con el problema de que no podían entrar a la casa. Solución poco insólita, rara, extraña, subirse al techo, hacer un hueco. Bueno, si fuera aquí llamábamos a la policía, ¿cierto? Bueno, ese día no llamaron a la policía, hicieron el hueco. Descolgaron al paralítico para que el Señor lo viera, pero lo que me llama la atención es algo. Ustedes han leído mucho ese relato, ¿cierto? Y les han predicado sobre eso. A mí me llama la atención algo. Que mientras el Señor está enseñando y aparece el paralítico, el Señor suspende la enseñanza. Y suspendió la predicación para atender al necesitado. Y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso me está diciendo que Él hizo de nosotros lo más importante para Él. Este retiro, yo lo definí así, a ver si me salió bien. Bueno, esto estaba orando anoche. Este retiro es el encuentro entre el más importante y tú que eres el más importante para Dios. Aquí hay dos importantes. El más importante para nosotros y el más importante para Dios. Es decir, Él y tú
y él, y yo puedo decirlo, él y yo. En este retiro hay 2 dedos apuntando a cada uno de nosotros. 2 dedos. Un dedo es el dedo acusador. Ese dedo acusador dice, no sirves, eres inútil, no puedes ser fiel, has caído y no te puedes levantar, no hay opción para ti, estás perdido. Pero hay un dedo más grande que ese dedo. Hay un dedo gigante aquí. Es el dedo del gigante, más gigante. Ese dedo dice, tú eres importante, tú sirves, tú eres útil, tú puedes ser fiel, yo te levanto, tengo una opción para ti, yo te salvo, yo te perdono, yo te fortalezco, yo te ayudo, yo te acompaño, yo estaré contigo. Ese dedo. Gracias, Señor, por tu dedo. Y me hago una exclamación esta mañana propia en el sentido que me salió del corazón, para que yo mismo me la escuchara. Oh, si entendiéramos la importancia que tenemos para Dios. Y te la remito, si entendieras tú lo importante que tú eres para Dios. Hermano, cuando un hombre se postra ante una imagen, no solo está deshonrando a Dios, también se rebaja a sí mismo. Pues esa imagen no es la imagen de Dios. La imagen de Dios somos nosotros. Y tú eres más que una imagen. Y el Dios nuestro es más que una imagen. Yo me pregunté, hermanos, permítame aquí los hermanos pastores, yo me pregunté, ¿por qué cae un ministro? Bueno, habrán muchas respuestas, ¿cierto? Pero quiero plantear una de ellas. ¿Por qué ha olvidado la importancia que él tiene para Dios? Y eso equivale a olvidar al más importante. Ha olvidado lo importante que él es para las ovejas, para su esposa, para sus hijos, para su familia, para la sociedad. Es como que no ha dimensionado lo importante que es él. Pero hermano, un ministro es importante. Entonces les voy a decir esto: ministros, músicos, diáconos, líderes, hermanos, hermanas, amigos, ustedes son importantes para Dios. Sí, Señor. Y yo me puse a pensar cuál es la lección central de la creación. Porque uno lee la creación y tiene que dejarle alguna enseñanza, ¿cierto? Bueno, de hecho le deja a uno muchas enseñanzas la creación. El poder de Dios, el señorío de Dios, la soberanía de Dios, la capacidad de Dios. Pero se me
se me ocurre pensar que la lección de la creación también es que el hombre es el más importante. Porque el Salmo 8 dice, lo coronaste de honra y de gloria y todo, oiga, todo. ¿Usted sabe lo que es todo? Bueno, todo lo pusiste bajo sus pies. Claro, eso puede estar hablando en un sentido escatológico de Jesús. Todas las cosas están bajo sus pies. Pero en la creación el Señor le puso al hombre todo bajo sus pies. Tú eres el más importante, es la lección de la obra del Calvario. Su manifestación final, su ministerio, su muerte, su sepultura, su resurrección, su aparición final en las nubes, tiene un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Tú y yo y nosotros seremos importantes para Dios. Porque uno no muere por algo que no sea importante. Uno no da su vida por algo que no sea importante. No. Uno no se despoja de su realeza y su dignidad por algo que no es importante. Pero el Dios que yo estoy predicando lo hizo por ti y por mí. Somos importantes para Dios. Pero escúchame, es necesario que tú hagas a Dios o de Dios el más importante de tu vida. ¿Cuál es el más importante de tu vida? Jesús. Pero te voy a decir algo también. Aunque eres el más importante para Dios, no busques ser el más importante. Esa silla está ocupada. La silla del más importante está ocupada. Allí hay alguien sentado. Tiene nombre. Se llama Jesucristo. El que te ha hecho a ti el más importante es Él. Por eso no te esfuerces por ser el más importante. El gran pecado del ser humano, bueno, lo definí así, es hacer a Dios mentiroso. Es decir, lo que más entristece a Dios es que alguien se atreva a decirle mentiroso en la cara. ¿Usted se atrevería a decirle a Dios mentiroso en la cara? Pues a veces lo hemos hecho. Porque cuando no creemos lo que Él dice, lo estamos haciendo mentiroso. Por eso es que este pueblo le cree a Dios. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. El hombre no se da cuenta que al hacer primar su creencia sobre Dios o sobre la de Dios, eso equivale a sentir o pensar que es más importante que Dios. En otras palabras, es más importante lo que yo digo que lo que tú dices. Oye, el hombre sí es bien osado, ¿verdad? El que se aparta del Señor cree que ha encontrado algo o a alguien más importante que Dios. Porque yo no cambio algo importante por algo de menos importancia. ¿O usted qué dice? Usted que es buen negociante. ¿Usted cambiaría un lingote de oro por un espejito? Dígame. Si yo le sacara aquí, les tengo un espejito, brilla con el sol, extraído de la India, importado. Dame tu lingote de oro que tienes ahí y yo te doy el espejito.
Te dirá, está loco. Bueno, eso fue lo que hicieron nuestros antepasados, que vinieron los conquistadores con espejito y se llevaron todo el oro y nos dejaron pobrecitos a nosotros. ¡Qué negocio tan malo! Hermano, apartarse del Señor es el negocio más malo que hay. Líbrame, Jehová. Libra a este pueblo. Porque lo último que vamos a hacer, y lo vamos a declarar esta mañana en el nombre de Jesús, lo último que haríamos sería apartarnos de Dios. Que me quiten la vida, sí. Que me digan lo que digan, pero yo me quedo aquí con este Cristo. Porque Él es el más importante. El problema del diablo es que ha querido ser el más importante y ha fracasado en su intento. Y él quiere que tú ignores y no conozcas al más importante, para que quedes creyendo que él, el diablo, es el más importante. Pero Dios ha iluminado los ojos de nuestro entendimiento y nos ha resplandecido con la luz del Evangelio para que reconozcamos al que es más importante, a Jesucristo el Señor. Mire, son tan importantes las personas y uno lo vive en experiencias. Uno va a pueblos y los pastores saben, veredas, a hacer campañas, a predicar. Y uno se sorprende cómo a veces uno va a un pueblo para hablarle a una persona. Sí, increíble. Bueno, eso fue lo que hizo el Señor con la mujer samaritana, ¿cierto? Le fue a hablarle a una persona. Y mire, me pasó una experiencia en Anaime, Tolima. Fuimos a hacer una campaña evangelística en la plaza principal de Anaime. Estaba rodeada de edificios, entre ellos la alcaldía. Y en el segundo nivel estaba el alcalde y todos los funcionarios de la alcaldía escuchando curiosos la predicación del evangelio. Al finalizar, hicimos la invitación de alguien que quisiera entregarse a Cristo, recibir a Cristo como su Salvador. ¿Y qué cree que pasó? No pasó nadie. No pasó nadie. Entonces uno dice, no, esto mejor dicho, uno interiormente, ¿cierto? Uno interiormente dice, ay, ¿a qué vine? ¿Será que el Señor no quería que yo viniera por aquí? ¿Será invento mío? Y uno se va como preocupado, ¿cierto? Empacamos nuestros equipos, todo, y nos fuimos para Ibagué. Y estaba yo en un culto, estábamos comenzando una obra, en una salita pequeña, cuando llegó un señor y se paró en la puerta. Llegó un poco tarde, pero entonces seguimos el culto, él se paró, y al finalizar yo me le acerqué y le dije, Señor, buenas tardes, lo que uno hace con las visitas, ¿cierto? Señor, buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? En fin. Me dijo, pastor, yo vengo de Anaime. Yo vengo de Anaime y yo quiero hablar con usted. Se sentó conmigo y me dijo, mire, pastor, es que mi esposa está rarísima desde el día que ustedes fueron allá. Ella todos los años salía en su caballo conmigo, con la botella de aguardiente, con la botella de ron, en las fiestas del pueblo, y este año no quiso salir. Entonces, como yo la noté rara, me puse a espiarla. Y por la rendija de la puerta me di cuenta un día que abrió su tocador, recogió todas esas pinturas que tenía y las echó a la basura. Está rara mi esposa. Está rarísima. Y yo vine desde Anaime hasta Ibagué a preguntarle, pastor, ¿ustedes qué le hicieron a mi esposa?
Yo le dije, nosotros no le hicimos nada. El más importante. Oiga, pasó el tiempo y yo fui trasladado a Bogotá. Y me invitaron por allá a una iglesia a predicar y fui. Y cuando terminó la predicación se me acercó un caballero y me abrazó. Y me abrazaba como con afecto, con cariño. Y dije, ¿quién es? ¿Cierto? Como un abrazo como muy raro, especial. ¿Usted quién es? Dijo, hermano, ¿no se acuerda de mí? Dije, no. Dijo, pues yo fui el que fui, me paré en la puerta a preguntarle qué habían hecho ustedes con mi esposa. Ahora soy cristiano, bautizado en el nombre de Jesús y lleno del poder del Espíritu Santo. Hermano, yo he pensado esto. Los salvos son aquellos que han aceptado dos cosas: que el Señor es el más importante y que Él, el que es salvo, es el más importante para Dios. Y yo creo que perdonar es lo más importante para Dios. Y ser perdonados es lo más importante para mí. Llenar con su Espíritu es lo más importante para Dios. Ser lleno del Espíritu Santo es lo más importante para mí. Darte a ti un ministerio y dones es lo más importante para Dios. Servir según ese don es lo más importante para mí. Fortalecerte es lo más importante para Dios. El ser fortalecido es lo más importante para mí. Y yo me preguntaba, ¿por qué tantos mensajes preciosos en este retiro, Dios mío? Ya hacía tiempo que no venía a un retiro, pero este está demasiado bueno. Extraordinario este retiro. ¡Maravilloso! Yo me preguntaba, ¿por qué tantos mensajes preciosos en este retiro? ¿Por qué esta finca? ¿Por qué tanto esfuerzo de los organizadores? ¿Por qué tanta inversión? Y me di una respuesta: porque tú eres importante para Dios. Tú eres importante. Y yo le escribía que algo como para invitarlos a ustedes a pensar algo. Que te pregunte, ¿por qué el Señor me sanó? ¿Por qué me llenó de su Espíritu? ¿Por qué me fortaleció en este retiro? Porque allá, más allá de este retiro, hay miles que son importantes para Dios. Y no lo saben. Y tienen que saberlo. Y tú se lo harás saber a ellos. ¿Por qué le preguntó Jesús a Simón Pedro si lo amaba? Porque Pedro tenía que cumplir la tarea de pastorear a unas ovejas que son lo más importante para Dios. Y permítame decir, Dios guió a los organizadores de este evento con los temas, lema general y los subtemas. Porque yo me puse a pensar en el lema y en los subtemas. No sé si fue la intención de ellos, pero yo creo más bien es que Dios está en esto.
¿Usted qué cree? ¿Usted no cree que Dios está organizando todo esto? Y está manejando unos hilitos por ahí, y está moviéndose por allá, y está ayudando por acá, y está haciendo una cosa por allá, porque claro, es que es nuestro Dios y somos importantes para Él, ¿ves? Entonces los temas giraban acerca de mi familia hacia la excelencia. Yo y mi casa serviremos a Dios. Ayer yo y mi casa nos iremos con Dios. Y esta mañana yo y mi casa somos importantes. Potencia de Dios, ¿verdad? Dios es sabio. Ponte de pie y di: soy importante para Dios. Escúcheme, hermanos. Di: no me quiero ir de este retiro sin sentirte. No me quiero ir de este retiro sin la llenura del Espíritu Santo. No me quiero ir de este retiro igual o peor de lo que vine. Me quiero ir de este retiro con Él metido en mi alma, en mis huesos, en mi mente, en mi corazón. Aleluya. Hermano, escúcheme. Me quiero ir de este retiro hablando en lenguas. Hablando en lenguas. Me quiero ir de este retiro renovado. Me quiero ir de este retiro fortalecido. Me quiero ir de este retiro perdonado. Me quiero ir de este retiro motivado como una antorcha ardiendo. Porque el más importante de este retiro, Jesucristo, organizó este retiro a través de los ministros, porque somos importantes para Él. Todavía Él está buscando un hombre, una mujer, para bendecirlo esta mañana. Y yo quiero saber dónde está ese hombre y dónde está esa mujer, porque si está aquí, Él va a bendecirlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese hombre y esa mujer que Dios está buscando esta mañana para bendecirlo? ¿Será que está allá atrás? ¿Será que está a este lado? ¿Será que está por aquí? ¿Será que es algún músico?
¿Será que es algún pastor? ¿Dónde está? ¿Estará metido en los árboles? ¿Estará por allá metido en una carpa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El Señor lo está buscando para bendecirlo. En todo tu ministerio. Tú eres importante para Dios. Cuídate mucho. Tú vales mucho para Dios. Él ha invertido su vida para hacerte lo que eres hoy. De manera que cuídate, vive para Dios. Aleluya. Tú eres muy importante, Monty. No sabes cuán importante eres, no solo para este retiro, para esta confraternidad, sino para la iglesia en Colombia. ¿Por qué no decirlo en el mundo, Monty? Cuídate, Monty, guárdate. Tú eres importantísimo. Un aplauso para el más importante. Que se oiga, que lo oigan en Valledupar. Que suba ese aplauso como una llama. Que se ve el fuego desde lejos. Que los que pasen por la carretera digan qué está pasando en ese campamento. Algo grande está pasando. Hay un avivamiento. Hay fuego de arriba. Hay unción. Hay ministerios. Que suene ese aplauso para el más importante. Importante para tu ministerio, tu vida, tus canciones, tu inspiración. Tus dones, tus talentos, valen mucho. No los negocies, no los cambies. Mantente fiel a Dios. No sé si será mucho pedir. Pero es muy importante, sí, cuídate, guárdate, mantente fiel y firme. Tú vales mucho, sí. El Señor ha invertido mucho en ti, sí, mucho. Tu ministerio musical, tus dones, el don de la palabra, el don de la enseñanza. Cuídate. Otro aplauso para el más importante. Otro. Yo me tengo que ir. Yo me tengo que ir, Monty. Me tengo que ir, Monty.